Hay una discusión sobre los videojuegos en los que la gente se pregunta si deberían ser divertidos. La respuesta es simple, es un rotundo sí. Obviamente deben serlo porque son juegos y ¿qué otra función tendrían si no fuera la de divertirnos? En el propio nombre indican que su objetivo es entretenernos. Y listo, eso es todo lo que tengo que decir respecto a por qué los juegos deben ser divertidos. Ahora, la cuestión aquí es que existen personas las cuales consideran que no deberían ser divertidos, que deberían apelar a emociones más complejas y hacerlos más profundos, que toquen temáticas más trascendentales para el ser humano, lo mismo que ya hemos conseguido con las otras artes. Porque alguien debe decirlo, y es que los videojuegos, aparte de ser una industria, también son una forma de expresión. A la literatura, a la música, al cine y a la animación ya las consideramos formas de hacer arte. Sobre esto no tenemos discusión como si la tenemos en los videojuegos. Y es que si hiciéramos la misma pregunta aplicándola por ejemplo al cine, literatura o la música, no pensaríamos lo mismo, no sería un rotundo sí. Si nos preguntaran, ¿tienen que ser divertidas? No responderíamos, obviamente, porque si no lo son, entonces no cumplen su propósito, como si lo hacemos con los videojuegos. En este caso responderíamos algo así como, pues depende, si es un blockbuster, entonces debe serlo porque busca generar ganancias, y la mejor forma de hacerlo es entreteniendo al público. Pero si en cambio es cine de autor o una película de arte que entretenga a las personas pasa a ser secundario, porque las intenciones del autor son otras. Hay argumentos similares con la música y la literatura, pues no son lo mismo las obras dirigidas a las grandes masas que la música académica o los clásicos de la literatura. Estoy seguro de que muchísimas personas al escuchar esto habrán tomado mis palabras como si fueran una blasfemia. ¿Cómo puedo atreverme a sugerir que exista música o películas que no están destinadas a entretener a la gente? Si todos los productos que yo consumo me resultan agradables y cuando algo no me gusta, pues lo dejo y ya. Pues así como lo oyes, no todas las películas, música, libros y demás formas de arte existen para ser disfrutadas o para resultar divertidas. No voy a poner documentales o libros que no sean de ficción como ejemplo porque obviamente esos están hechos para informar. Pero en el cine, por ejemplo, existen películas como Begotten o Salo, los 120 días de Sodoma, que no tienen ni la más mínima intención de resultar entretenidas. Nadie llega y habla sobre Salo diciendo, disfruté mucho viendo esta película, me encantó ver cómo figuras de autoridad pisoteaban los derechos de los demás. Porque en esta película las intenciones del autor no eran apelar a un público mayoritario para que pudieran pasar un buen rato viéndola. Lo que buscaba era hacer un reclamo sobre el fascismo y mostrarle al mundo los horrores ocasionados por figuras de autoridad abusando de su poder. Y Begotten es una reinterpretación del Génesis y les deseo suerte si van a verla porque yo no la pude terminar. El público al que van dirigidas estas películas no son personas como tú o como yo que van al cine a divertirse con sus amigos a ver la nueva película de Marvel o de Star Wars para pasar un buen rato. El público al que van dirigidas estas películas son quienes entienden el cine no como entretenimiento para distraerse, sino como una forma de arte en la que los autores exponen sus ideas. Y lo mismo sucede con la literatura y la música. Están quienes leen para divertirse, cosas como Harry Potter, Stephen King, Crepúsculo, Juego de Tronos, etcétera, etcétera, etcétera. Y del otro lado, clásicos de la literatura como Don Quijote de la Mancha, el cual no es leído con la intención de pasar un rato agradable. Y si alguien va con esas intenciones, pues mi más sentido pésame, a menos que seas masoquista, en ese caso diviértete. Quienes leen al Quijote son intelectuales que lo tienen como una lectura obligada para ilustrarse sobre cómo cambió la literatura universal y las formas narrativas y otros conceptos raros que no sabemos qué significan. Con la música, en cambio, todo lo que nosotros conocemos es música popular. No la confundan con el pop. Pero todos los géneros que nosotros escuchamos son música popular. El K-pop, el rock, el reggaetón, la bachata, el metal, la electrónica, todo es música popular. Porque su objetivo es gustarnos. Y si te preguntas por música que no tiene como objetivo masificarse para ser de consumo y que la escuchemos en nuestros iPods, pues está la música académica, está la música que forma parte de la identidad de muchas culturas alrededor del mundo, está la música que se utiliza como parte de rituales religiosos. Y esto quiere decir que las películas, libros y música que consumimos no son arte y su única razón para existir es por propósitos comerciales. Pues no. Su propósito es generar dinero y buscar entretenernos, pero eso no significa que carezcan de elementos artísticos. Es cierto que existen productos carentes de alma que solo están ahí para generar dinero, pero también existen otros que a pesar de tener como propósito generar ganancias, pueden permitirse tener una intención más artística. Piénsenlo de esta forma.
Las canciones de Pitbull, las películas de Transformers y una gran mayoría de animes y isekais son los productos menos artísticos que pueden encontrarse. Pero al mismo tiempo existen cosas como la discografía de Kendrick, la trilogía del Señor de los Anillos y también Hora de Aventura, que también son obras enteramente comerciales y aún así tienen un componente artístico. ¿Y por qué explico todo esto? ¿Y qué tiene que ver con videojuegos? Lo que pasa es que dentro de las otras artes, nosotros separamos las obras entre las que buscan masificarse, que tienen propósitos comerciales, y las que tienen un propósito, digamos, académico/artístico. Obras para mamadores, pues, pero en los videojuegos esta distinción no existe, porque es un medio muy joven y todas sus obras tienen la intención de ser comerciales y de entretenernos. Y esto no es nada nuevo, otras formas de arte también nacieron de esta forma. El cine y las novelas en sus inicios no tenían intenciones de convertirse en formas de expresión humana trascendentales. Tan solo buscaban entretener a la gente y los mamadores de su tiempo los veían como productos inferiores para divertir a las masas ignorantes. Las verdaderas formas de arte serio eran los escritos en verso y las obras de teatro. Y aquí estamos unos siglos después, décadas en caso del cine, hablando sobre cómo el Quijote y las películas de Tarkovsky son patrimonio de la humanidad. Es entendible que los videojuegos deban ser divertidos, porque esa es su única intención, y el nombre no ayuda, porque a diferencia de, por ejemplo, la música o literatura, que describen que con sonidos o palabras puedes hacer arte, los videojuegos no te dan a entender que por medio de la interactividad vayas a hacer arte, sino que vas a divertirte con un producto electrónico. Si los videojuegos tuvieran otro nombre, pues las otras artes tienen etimología de latín, así que mezclemos manipulación y narrativa en latín para crear una nueva palabra, manipulo sin narrare, manipurare, pero como este término suena muy ridículo y pretencioso, mejor digámosles chingaderas interactivas. Si los videojuegos fueran conocidos como chingaderas interactivas, entonces sí podríamos hacer una distinción entre los juegos que son para divertirnos y los que buscan contarnos una experiencia más íntima, destinada al plano académico o artístico que no esté ligada al entretenimiento. Y lo más cercano que tenemos por ahora no es The Last of Us. Por mucho que Neil Druckmann diga que sus juegos son experiencias narrativas que buscan alejarse lo más posible de la diversión, no lo son. Su propósito es comercial, es un fenómeno de masas, la gente se reúne para hablar de ellos como si fueran Juego de Tronos, y sí, tienen elementos artísticos, pero su objetivo fue y seguirá siendo entretener. La única chingadera interactiva cuyo propósito no es entretener que conozco, se trata de That Dragon Cancer, el cual va sobre unos padres de familia que tienen que afrontar la futura muerte de su hijo con cáncer. Y sin importar qué es lo que hagan, no podrán salvarlo, porque esto no es un juego. Aquí no hay mecánicas en las que si haces todo bien salvarás a tu hijo. Se trata de una experiencia interactiva que nos relata un suceso que ocurrió en la vida real. Los creadores de That Dragon Cancer son una pareja que tuvo que experimentar lo acontecido en este juego. De la misma forma que existen canciones sobre padres hablándole a sus hijos ya fallecidos, o libros de personas relatando sus memorias, esta experiencia interactiva es utilizada como una forma de consuelo por sus creadores y una forma de expresar sus emociones y el duelo por el que tuvieron que pasar. Y a todo esto podemos concluir en que sí, los videojuegos deben ser divertidos, porque todavía no son considerados como una forma de arte. Todavía son vistos como productos de entretenimiento, pero en un futuro lejano, cuando más autores se dediquen a contarnos experiencias que no busquen entretenernos a través de este medio, entonces sí podremos decir que no deben ser divertidos. Pero eso no implicará que no puedan serlo, porque ahora mismo existen las películas de grandes masas, así como las que tienen propósitos artísticos. No es que no deban ser divertidos, sino que dependiendo del propósito, van a ser divertidos o no. Espero que mi video les haya gustado, y hablar sobre That Dragon Cancer me puso muy triste, así que no voy a decir verdades esta vez.